canal, mi nombre es Omar Garay, mi canal Despertando Conciencias. Hoy un domingo especial, un domingo en familia, un domingo de Pascua para la Grey cristiana, domingo de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué nos dejó la resurrección de Cristo? Primero, hay que aclarar que la resurrección hay que tomarla de diversos puntos de vista, ¿no es cierto? Desde lo esotérico hasta lo físico, pasando por la fe, que es la base, la piedra angular del catolicismo. Que creo que sin la conversión de Pablo no hubiese pasado los confines de Judea, ¿no? Tengamos en claro eso, porque esa conversión vino de afuera hacia adentro. No era lo mismo que los discípulos, esa enseñanza que les dio Jesús esotérica. Entonces ellos de adentro hacia afuera salió esa fe, esa creencia en la resurrección de Cristo. Caso contrario lo de Pablo, que Pablo los venía persiguiendo, estos primeros cristianos. La conversión de él dio origen y cimentó más las bases, fortaleció la fe en el cristianismo. Más allá que Jesús no vino a fundar ninguna religión. Por lo menos esa es mi humilde opinión. Ese es el tema que vamos a ver. La resurrección de Cristo, lo que nos dejó, su legado, su mensaje. Con su muerte Jesucristo nos libró de los pecados, con su resurrección nos devolvió los bienes que habíamos perdido por el pecado, es decir, nos abrió las puertas de la vida eterna. Aunque el suceso mismo de la resurrección de Jesucristo solo lo ha presenciado Dios, los hechos que perciben los discípulos son suficientes como para que se pueda decir que la resurrección del Señor es una realidad. El sepulcro vacío y las apariciones son hechos que la historia no puede ignorar. Dios quiso que los testigos que Él había designado pudieran tener una evidencia que les permitiera dar testimonio ante los demás. Los que han negado el gran milagro de la resurrección se han aferrado a diferentes argumentaciones, que en el fondo coinciden en no admitir nada que no pueda demostrarse con argumentos racionales o por experiencia. Así, han dicho algunos que la resurrección era una pura experiencia subjetiva de los discípulos. Otros han afirmado que la resurrección significaría solamente que Cristo vive en el recuerdo y en el interior de los apóstoles y que éstos no distinguen fácilmente sus deseos de la realidad. También ha habido quienes han supuesto fraude o mentira en las afirmaciones de los discípulos. Sin embargo, los relatos evangélicos de las apariciones nos presentan a unos hombres que se sorprenden claramente al encontrarse con aquel con el que convivieron antes de la pasión. En principio no reconocen a Jesús, luego pasan a estar ciertos de que es Él. Esta es la prueba más de que ese reconocimiento del Señor proviene de la realidad y no es una creación de su fantasía. De lo contrario no tendrían dificultad en reconocerlo ahí al punto. En cambio necesitan un cierto tiempo. La resurrección de Jesucristo es un misterio de fe, solo ayudados por el Espíritu Santo que puede llegar a la fe en la resurrección. Solo la fe permite captar el mensaje de salvación que entraña. Los discípulos se percatan de que aquel con el que se encuentran de nuevo es Jesús, aunque no es enteramente el mismo. Jesucristo, al resucitar, ha comenzado a vivir una vida nueva, que es a la que estamos llamados y nos tiene prometida. En efecto, la resurrección de Cristo no consistió solo en la reanimación de un cadáver, como en el caso del hijo de la viuda de Naín, por ejemplo, o de Lázaro. Por otra parte, al creer este misterio, no se afirma solo un hecho de que le acaeció a Jesús en el pasado, sino también que Jesucristo, por haber resucitado, vive, es decir, continúa viviendo en esa nueva vida. Al creer esta verdad, además, no solo afirmamos que Cristo resucitó de entre los muertos, sino que lo hizo por su propio poder, como lo había anunciado. Él dijo, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. La resurrección de Cristo es la verdad más trascendental de nuestra fe católica. Por eso decía San Agustín, no es gran cosa creer que Cristo murió, porque esto también lo creen los paganos y los judíos. La fe de los cristianos es la resurrección de Cristo. Los apóstoles, movidos por el Espíritu Santo, creyeron en el Cristo resucitado. Por fe, pudieron comprender que Jesús es dueño de la vida y de la muerte, es decir, es Dios. También se percataron poco a poco de que se había abierto una nueva etapa en la realización del reino de los cielos. Hasta el momento de la resurrección, Cristo era solo el Mesías, siervo de Yahvé, que podía padecer y ser perseguido hasta la muerte en la cruz.
a pesar de sus poderes sobrenaturales y de su doctrina sublime. A partir de ahora Jesús se ha hecho glorioso, no ha vuelto a la vida terrestre, sino que ha inaugurado una nueva vida en la que posee una plenitud que incluye la inmortalidad, la liberación de las limitaciones del tiempo y del espacio. Como consecuencia, el cuerpo de Cristo participa de la gloria que, desde el principio, llevaba el alma del Señor. Los discípulos son los testigos de esta nueva realidad para los hombres de todos los tiempos. La fe de todos los cristianos que vengan después apoya en el testimonio de la fe apostólica, es decir, de los apóstoles. Pero a estos testigos oculares también se les exigía fe. Vieron y creyeron. No basta con ver para percibir una nueva creación que significa la resurrección de Cristo. Los testigos se encontraron con Jesús y le reconocieron por la fe, movidos por el Espíritu Santo. La resurrección de Jesús no es algo que le afecte o beneficie a Él, en el sentido de que lo libera de las consecuencias de la muerte, una realidad que nos afecta a todos los hombres de un modo importantísimo. En efecto, la resurrección fue necesaria para que se completara nuestra redención. Jesucristo, con su muerte, nos libró de los pecados, pero con su resurrección nos devolvió los bienes que habíamos perdido por el pecado, es decir, nos abrió las puertas de la vida eterna. Nosotros creemos que aquel que resucitó de entre los muertos, a Jesús, Señor nuestro, quien fue entregado por nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación. Eso lo podemos ver en Romanos capítulo 4, los versículos 24 y 25. El haber resucitado por su propio poder es prueba definitiva de que Cristo es el Hijo de Dios, y por tanto su resurrección confirma plenamente la fe en su divinidad. Las apariciones de Jesús muestran una nueva manera de presenciar el Redentor en la Iglesia y en los cristianos, la presencia del que es permanente aunque no se le vea. Al mostrarse a su discípulo enseña no solo que puede entrar con las puertas cerradas, sino que está siempre presente y cercano. En los días posteriores a la resurrección, el Señor comunica a los discípulos su espíritu mediante el gesto de soplar sobre ellos. Por medio de este don nos será posible unirnos a Él en lo sucesivo. Y lo mismo que los discípulos entraron en casa vida nueva a través de su encuentro con Jesús y la fe en Él. Todos los hombres que vivan la vida de Cristo habrán de comenzar por un encuentro con esa persona concreta que es Jesús resucitado. La resurrección de Cristo, ese Cristo resucitado, ese Cristo que nos da vida, vida eterna y en abundancia, nos dijo. Y bueno, por eso les decía, la fe mueve montañas y esa fe es la que da fortaleza, cimenta en las bases del cristianismo, ¿no? Y por eso estamos hoy celebrando esta resurrección. Y el mensaje pascual, ¿cuál es? Sigamos teniendo fe, sigamos sabiendo, porque sabemos que Cristo vive, sabemos que Cristo resucitó y sabemos que es el símbolo de la unión cristiana, el símbolo de nosotros mismos, de esta unión que tenemos que tener hoy más en este encuadre social por el que estamos pasando, con esta pandemia que nos tiene a mal traer a toda la humanidad. Bueno, espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse, comenten, dejen sus comentarios acá en la casilla de comentarios, compartan en sus redes sociales, síganme en Facebook, también lo pueden hacer a través de Instagram o a través del botoncito que yo les dejo en la descripción del video. Nos vemos en el próximo video, si Dios quiere. Chau, chau. Gracias.